Hola, astronauta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer un buen portfolio? Es decir, qué proyectos le pones, qué proyectos escoges no poner, cómo explicas cada proyecto, cómo explicas tu proceso de diseño, cómo explicas quién eres, cómo crecer profesionalmente. Todo esto son preguntas que normalmente aparecen de forma recurrente en la mente de cualquier persona que esté trabajando en el sector del diseño, tanto si acaba de aterrizar como si ya tiene años de experiencia. Es por esto que hoy te traigo un podcast en vídeo organizado por UX School, en el que estuvimos hablando de estos y otros temas en una entrevista guiada por Cristóbal de UXBS Podcast. En él conversamos pues, un poquito sobre qué es un portfolio, cómo es mejor que esté organizado, cómo crear una marca personal para diferenciarte, cómo empezar sin experiencia, cómo superar los retos del mercado actual y la verdad es que de infinidad de temas más. Bueno, sin más, te dejo con el contenido y como siempre, si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios que la contestaré tan rápido como pueda y si quieres seguir recibiendo contenidos similares, no dudes en suscribirte al canal. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Cris, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los presentes, de los 48 que están conectados ya en esta sesión, el bloque número 8 del Code Weekend, 36 horas de diseño y estrategia de experiencia de usuario. Estamos muy contentos que haya mucha gente todavía conectada. Un saludo a todos los UX culeros, creo que sonó feo ese. Dejen en la caja de comentarios cuál sería el mejor nombre para la comunidad UX Cool, ¿no? Para no ponerles ese mote tan horrible. Bueno, mi nombre es Andrés Vargas, para los que me conocen. Otra vez voy a ser el host de este bloque. Estamos en esta sesión, vamos a tener un live podcast con Chris y Chris, justamente, Chris Lemoine y Chris Bosquet. Ella es la fundadora de UI from Mars y Chris es el host del podcast UXBS. Entonces nos van a hablar de, sí, muy bien el logotipo por ahí. Vamos a hablar de cómo crecer como diseñador. Vamos a ver también un tema de portafolio, por ejemplo, cómo hacerlo. Digamos que todos estos tips que nos van a ayudar a nosotros como profesionales del diseño de experiencia de usuario a crecer, ¿no? A poder desarrollarnos completamente. Este es un espacio live podcast, entonces van a estar hablando entre ellos en una entrevista común y corriente. Creo que van a darle un espacio como para responder algunas preguntas, para que estén pendientes y nosotros vamos a estar teniéndolas aquí registradas en los comentarios, ¿ok? Recuerden que este es un espacio para ustedes, pueden utilizarlo como quieran y estamos muy felices en nombre de toda la comunidad UX School, de nosotros, de nuestros patrocinadores. Queremos darles las gracias por el tiempo que nos están regalando y por el conocimiento y las experiencias, que yo creo que esto es lo que nos hace a nosotros crecer como profesionales, ¿no? Cualquier cosa, no es sino que griten, aquí estaré. Entonces, sin más preámbulos, los dejo para que comience la sesión. Muchísimas gracias nuevamente y en un ratito nos vemos. Bye. Bien, bueno, gracias por esa introducción. Ahora quiero darte la bienvenida a ti, Chris. Ahora, este es el episodio de los dos Chris. Aquí hay dos clones. Sí, además vamos los dos de sí, negro también. Esto es azul oscuro, pero bueno, sí, estamos muy parecidos. Sí. Bueno, me encantaría que antes de comenzar los temas, que ya nombraron ahora, que vamos a hablar un poco de portafolio y dependiendo del tema del tiempo, vamos a hablar también un poco de cómo crecer, como diseñador y un montón de cosas más. Le cuentes a la gente quién eres y qué haces, así entramos en contexto, que es más o menos la dinámica que yo tengo en mi podcast, así la mantenemos, que me parece interesante, y después comenzamos. Vale, perfecto. Pues como ha dicho Andrés, soy Chris Busquets, tengo 31 años, soy de una ciudad cerca de Barcelona, España. Y bueno, soy Lead Product Designer en Holaluz, que es una comercializadora eléctrica de energía verde. Tengo como más de 10 años de experiencia en diseño de producto digital, antes llamado diseño web y esos nombres que van evolucionando. Sí. Y más allá de esto, también doy clases, principalmente de portfolio y de diseño UI. Y como también ha dicho Andrés, soy la fundadora de UI from Mars, que es una publicación que tiene como objetivo crear contenido útil
para los diseñadores para que puedan encontrar su propio proceso de diseño y al final poder construir de alguna forma su propio camino hacia sus objetivos. Entonces, en UI from Mars escribo sobre eso, sobre carrera profesional, pero también sobre portfolio, diseño de interfaz, de experiencia de usuario, etcétera. O sea que podéis uniros. Tienes una comunidad en Slack, tienes un newsletter, artículos para leer, obviamente. ¿Qué más tienes? Recursos, si no me equivoco. Sí, tengo, como has dicho bien, un newsletter donde hay, creo que más de 2.500 suscritos ya, la comunidad en Slack, un Patreon también para respaldar el proyecto y, bueno, recopilo recursos y recopilo también libros que me han servido durante los últimos años y escribo pequeñas reseñas también para que puedan continuar formándose los lectores de UI from Mars. Claro, para que la gente pueda, digamos, de alguna manera seguir un buen camino, pues, para formarse. Y es por esto que entre eso que acabas de contar y la comunidad que yo conozco que tengo de mi podcast, decidimos que el tema más interesante para hablar era básicamente mucho de los primeros pasos, ¿no? O sea, portafolio enfocado a las personas que están comenzando, a las personas que incluso están cambiando de carrera, porque el UX es un rubro que le da la bienvenida, ¿no? A muchas personas de donde vengan, no importa. Sí. Entonces, yo creo que una buena forma de comenzar este episodio es por el portafolio, básicamente, y respondiendo creo que la pregunta que más hace todo el mundo, o por lo menos que me escribe a mí todo el mundo, que es ¿de qué debería estar pendiente la persona que hace su primer portafolio? Creo que se refiere un poco más como a los desafíos y a los retos que involucra todo esto, ¿no? Vale, el portfolio hay que tomarlo como una herramienta que es la que nos va a permitir, por un lado, darnos a conocer y, por el otro, conseguir trabajar por la empresa o persona que nosotros queramos. Así que considero que es importante que en el portfolio se explique cuál es el proceso de diseño y la historia de cada persona, porque muchas veces tenemos tendencia, sobre todo al principio, en utilizar el portfolio como un álbum de cromos, en el que simplemente vamos poniendo proyectos, pero solo ponemos los screenshots y el resultado final. Entonces acabas teniendo como un listado de, no sé, 10, 15 proyectos en el que todos son casi iguales y solo tienes la foto final. Y es muy difícil cuando estás en el lado contrario, que estás buscando perfiles, saber ver qué hay detrás de esos screenshots. Entonces, es importante que nos tomemos el tiempo de pensar y explicar nuestro proceso de diseño, en el sentido de, vale, cuando expliquemos un proyecto, expliquemos cuál era el brief inicial, cuáles eran los retos, cuál era el objetivo, si se consiguió o no, de todo el proceso en que participaste, si era un proyecto en grupo, por ejemplo. No siempre estamos haciendo desde investigación hasta el handoff a desarrolladores. Entonces es importante decir, vale, de todo este scope que tenía el proyecto, yo me enfoqué en esto, que es lo que más me gusta, hice estos entregables, estos entregables en el sentido de, vale, hice los wireframes, análisis de competencia, prototipos, etcétera. Entonces, al final, en resumen, es explicar el qué detrás de cada proyecto y también explicar quiénes somos. Porque muchas veces la parte del sobre mí o el acerca de un portfolio acaba siendo como casi un currículum de me llamo tal, nací en tal, una lista con 4 puntos de los sitios en los que has estudiado y 2 más o 4 en los que has trabajado. Pero eso tampoco te dice nada, porque todo el mundo casi tiene la misma formación. Es como, bueno, vale, has estudiado en el mismo sitio que los otros 500 portfolios que me han llegado. Explícame, no sé, un poquito más de tus hobbies, qué te gusta, qué no te gusta, qué música escuchas. Claro, como qué te diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que te marca, qué es lo que te distingue del resto? Sí, porque al final las empresas buscan cubrir una vacante, pero buscan también personas que formen parte de un equipo que ya funciona. Entonces, necesitan ver que esa persona, más allá de las habilidades técnicas, también pueda encajar con las personas que ya están en ese equipo. Claro, totalmente. Y yo creo que una de las dificultades más grandes cuando hacemos portafolios que me han consultado son las personas que aún no tienen experiencia, ¿no? Que puede ser muchas versiones. Puede ser la persona que recién estudió, puede ser la persona que
estudió por su cuenta, que hoy en día es completamente válido, y después se encuentra con la barrera de, bueno, ok, pero tengo que hacer un portafolio, y en el caso de nosotros, que es UX, tengo que cuando presento algo, tiene que tener sus bases, tiene que tener su investigación, ¿cómo hago, no? Entonces, me parece que es un reto súper importante y por ahí estaría bueno que expliquemos alguna idea que tengamos. Al principio, casi te diría que lo más importante es tener pocos proyectos, aunque sean proyectos hechos en clase, proyectos inventados, por decirlo de algún modo, side projects, lo que sea, pero tener... Claro. ¿El qué, perdón? Los proyectos concepto. Sí, es poner esos proyectos que aunque no sean en empresas reales, son igual de válidos, porque, como te decía antes, te permiten explicar tu proceso, qué has hecho para hacer este proyecto y también permite que la otra persona vea cómo tú trabajas. Entonces, claro, es que muchas veces cuando estamos estudiando nos encallamos en, vale, pero ¿qué pongo? Que es lo que decías tú antes. Sí. Pero es que lo importante es explicar bien el proyecto, no si es de X empresa o si lo he hecho en el entorno laboral. Entonces, casi diría que cualquier cosa, cualquier proyecto que esté bien explicado y con el que nos sintamos cómodos, es un buen proyecto para poner en el portfolio. Claro, y una de las cosas que he notado, porque he tenido la oportunidad de personas que me pasan los links y me dicen, please, no sé, cuéntame qué opinas, no importa, yo soy fuerte, dime lo que sea. Lo que noto es que el paso, la persona que logra hacer ese paso, ¿no? De hacer su primer proyecto de concepto o de la escuela o lo que sea, tiende a ser muy técnico. Yo no sé qué opinas de esto, no sé si te parece algo positivo o negativo o cómo lo ves. Pienso que a la hora de explicar los proyectos sí hace falta ser un poco técnico, pero también hay que pensar en quién va a ver ese portfolio, porque muchas veces tenemos tendencia a hacer el portfolio como si las otras personas que lo tienen que ver sean diseñadores, y no siempre es así, porque las empresas cuando hacen procesos de selección, muchas veces quien hace el primer filtro, por decirlo de algún modo, quizás alguien de recursos humanos que no tiene conocimientos de diseño. Entonces, si le explicas algo muy técnico, quizá no te sirve. Entonces, hay que encontrar como el término medio y pensar a quién... O sea, no hagamos el portfolio pensando en que es para diseñadores, porque no siempre es así. Que tenemos tendencia a entrar en bucle de hacer como el gran diseño y a veces quizá no hace falta. Sí, no hace falta. Yo en trabajos anteriores, donde me han entrevistado, me han preguntado cosas y comienzo a explicar, y de repente me han parado y me han dicho, Chris, está buenísimo, pero es que yo soy de recursos humanos, ese lenguaje técnico no lo entiendo, y tuve que aprender, ¿no? Con el tiempo a ponerle sinónimos de cosas técnicas al mundo real para poder traducir. Y creo que eso es algo normal. Si me pasa en una entrevista común, pasará así cuando alguien lea el portafolio o el proyecto que le entregué, pues. Sí, además tenemos tendencia en usar muchas palabras en inglés muy técnicas que encima complican más esto. Exacto, totalmente. Y las personas, ya que cuando hablamos al inicio, ¿no? Que somos un rubro que le da la bienvenida a otras personas que vienen de otras carreras y están como migrando. Esas personas que por ahí no tienen mucha habilidad de diseño todavía no dominan ciertas herramientas que quizás a nosotros, por más que habremos comenzado, por ejemplo, como diseñadores gráficos o todo esto, podemos de alguna manera equilibrar, ¿no? Como que, bueno, todavía no sé mucho de UX, pero te puedo hacer una buena presentación. Esta persona que viene migrando, ¿qué recomendación le podrías dar? Si viene de otra carrera que no sea diseño, yo lo que le diría es que primero piensen qué rama del diseño quiere enfocarse y a partir de allí empiece a obtener esos conocimientos que le hacen falta de diseño, pero mientras que utilice los que ya tiene para explicar los proyectos, porque al final el diseño es una disciplina que bebe de economía, de negocio, de humanismo, de psicología, de muchas otras que quieras o no ya son necesarias también. Entonces, bueno, les puede faltar las herramientas, la parte más técnica de usar Sketch, Figma, lo que sea, pero mientras se forman en eso pueden utilizar los conocimientos que ya tienen para suplir de algún modo las carencias que tienen de momento. Pero lo más importante es eso, es decidir hacia dónde quieren ir.
Sí. Porque diseño de UX o UI es como muy amplio. Muchísimo, muy amplio. Sí, de hecho, si vienes en psicología, creo que tienes un campo súper gigante en UX para tomar, por ejemplo. Sí. Si eres arquitectura, por ahí te vas a lograr adaptar un poco a la parte de diseño. Y, de hecho, alguien nos comentó en las redes sociales que era ilustradora, Sí. pero le encantaba el UX y que se estaban metiendo en esto. Y nos preguntó, ¿no? Como que esto de ilustración y UX, ¿lo puedo combinar de alguna manera? Nos preguntó. Y de verdad que me pareció súper interesante la pregunta. Yo pienso que sí. Es decir, al final las ilustraciones, el cómo sea la ilustración, también afecta a la experiencia que tenga el usuario al interactuar. Entonces es un conocimiento como los de psicología que estábamos diciendo antes, que es un complemento del UX, de lo que ahora quiere aprender, pero es que son dos cosas que además suman y van a hacer que su perfil sea todavía más diferente. Exacto, va a ser como una ilustradora que sabe de experiencia de usuario, es algo súper particular, me parece. Sí, completamente. Y hay una pregunta que yo tenía anotada, que por ahí es un poco distinta, que es algo que he hecho yo. Yo he tenido varias versiones de mi portafolio, ¿no? Sí. Que los enfoco según a la empresa a la que quiero apuntar, ¿no? Yo no sé si es algo que me inventé yo de la cabeza así de loco, o es algo común, es algo que has hecho tú, algo que recomendarías. Yo lo que siempre digo a los alumnos a los que enseño portfolios, que primero tengan, aunque pueda sonar que no tiene sentido, una versión impresa y una versión digital del portfolio. Y digo lo de Okay. impresa porque cuando vas a la entrevista no sabes, o llevas tú tu portátil Sí. o dependes de lo que te pongan delante. Entonces, si vas a una entrevista en la que tú no traes tu portátil y ellos no te dan uno, ¿cómo vas a enseñar lo que has hecho? O si hay fallos de conexión o tu portátil se muere, Sí. tener como un backup impreso te puede salvar. Sí. Y en cuanto a tipos de portfolio, sí que yo también lo he hecho esto, en fijarme en qué tipo de empresa estaba aplicando y en Okay. adaptar los proyectos que enseñaba a lo que ellos buscaban. Quizá si buscan mucho diseño de app, entonces pondré evidentemente más proyectos de aplicaciones, o si están en un sector concreto, pondré proyectos que se acerquen a ese sector, por decirlo de algún modo. Al final, Exacto. se trata de demostrar que quieres trabajar ahí. Entonces, enviar el portfolio genérico a todas las empresas es como tentar a la suerte. Creo que Exactamente. creo Que que ayuda. casualmente abran el que les gusta, que casualmente abran el que se les parece. Claro. Entonces, Sí. es lo que te digo. Yo intentaba hacer uno impreso y uno digital y adaptarlo siempre. Qué bueno. Y aparte, una ventaja que yo le he conseguido a esta práctica es que por ahí cuando viene la famosa pregunta que puede venir de ¿tienes algo más? Puedes responder sí, tengo algo más, no se parece tanto a todo esto, pero toma, o sea, aquí está más. Sí, Entonces, como que satisfaces esa necesidad de que quieren ver un poquito más. sí, te ayuda como a tener cosas en la recámara que puedes enseñar, pues Claro, cuando te hacen esta pregunta que muchas veces como, pues no sé, no sé. claro. Entonces está buenísimo eso. Y bueno, con todo este tema del portafolio, yo Uh-huh. creo que algo que se une bastante, que se linkea bastante, es un tema de marca personal, ¿no? Que es lo que habíamos hablado cuando nos Sí, conocimos, el cómo, o sea, está bien presentar un portafolio, es como lo básico, ¿no? Es como el default, es la versión sí, básica de todo esto. Pero al final del día yo creo que es muy válido hacer una marca personal. Y creo que tú lo has experimentado bastante con UI for Mars sí. y yo ahora tengo la oportunidad de experimentarlo y ha sido grandioso. No sé si quieres contar un poquito de cómo ha impactado la creación de UI for Mars en tu carrera. Mira, tengo que decirte que la parte de marca personal en UI From Mars fue completamente accidental. El objetivo Okay. principal por el que creé UI From Mars era lo de compartir contenido y Ok. enseñar a los demás lo que yo estaba aprendiendo o temas sobre los que había leído. Entonces, al ser un proyecto que ya tiene 2 años y, bueno, menos de 2 años y medio,
Okay. Pues me ha llevado pues, a que me conozca más gente, porque he escrito cada viernes desde entonces, a tener más oportunidades como este podcast, a dar clase, etc. Y con todo esto he ido como asentando mi marca personal, pero Claro. la verdad no era el objetivo inicial. O sea, fue como pasión, porque ahí explicas en la página, ¿no? Esta es mi forma de devolver todo lo que he aprendido y, o sea, que fue como un lindo accidente de alguna forma. Completamente. Pero, Y... dime. No, dime tú. No, que aún así creo que sí es importante desarrollar una marca personal. Claro, sí, a mí también me parece importante y por eso hay una gran pregunta, ¿no? Que me han hecho bastante, que es, Chris, tengo que desarrollar mi marca personal. Como que de hecho alguien me preguntó, no entiendo, ¿es obligatorio esto de ser UX y tener un Instagram? Y yo no, ya, pero ¿cómo que obligatorio? Sí, como es un requisito. No, requisito no es, o sea, es bueno, sí, seguro que sí, pero no es un requisito. Entonces ahí se me ocurrió la pregunta. ¿Cómo detecto, ¿no? ¿Cuándo es el momento de hacer algún proyecto personal? En mi opinión, lo de crear una marca personal es muy necesario, porque pensemos que ahora mismo hay gente estudiando diseño, están los que recién han terminado, los que ya tienen años de experiencia y también, queramos o no, el intrusismo laboral. Esos son muchísimos diseñadores en el mercado. Entonces, ¿cómo vas a hacer o cómo vas a atraer gente y cómo vas a diferenciarte si no es con tu marca personal? El cómo la creas depende de cada persona. Yo, por ejemplo, no uso Instagram. O sea, para mí Instagram es a nivel personal, ya lo sabes. Sí. Utilizo mucho Twitter y LinkedIn porque son para mí redes como más naturales. LinkedIn porque es más de trabajo, por decirlo de algún modo. Y Twitter porque es muy conversacional y a mí personalmente me va muy bien. Pero es cuestión de que cada uno, cada una piense hacia dónde quiere enfocarse y con esto claro, piense en qué redes o qué tipo de proyectos. Puede ser un blog, puede ser un podcast como estás haciendo tú, tener una cuenta en Instagram donde vayan subiendo contenido de UI UX, pero pienso de verdad que es bastante importante porque cuando estaba buscando yo diseñadores para mi equipo, recibí muchísimos currículums. Entonces, piensa que si una empresa puede recibir como 300 o 400 currículums por una oferta, tiene que haber algo que te diferencie de esa pila. Y la marca personal es la herramienta. Y mucha gente me pregunta, de hecho, bueno, está bien, buenísimo lo que me acabas de decir, lo voy a hacer, pero Chris, yo aún, no sé, apenas estoy por mi primer trabajo o apenas me gradué, ¿qué voy a estar explicando yo? ¿Qué voy a estar mostrando, no? Y siempre les digo que si estás, digamos, en una etapa muy junior, que por ahí la etiqueta es horrible, pero bueno, una etapa inicial, ¿no? Mi recomendación siempre será muestra tu aprendizaje, ¿no? Que la gente que esté contigo te acompañe mientras vas aprendiendo. A mí me ayudó bastante un podcast que oí hace años, creo, en el que alguien le hacía esta misma pregunta al chico que lleva el podcast, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y él decía, imagínate que de UX, por ejemplo, lo máximo que puedes conocer es 10 y tú estás en el nivel 4, porque acabas de acabar. Pues puedes enseñar a todos los que están por debajo de ese nivel. Es que muchas veces pensamos que no tenemos nada que explicar porque no sabemos 10, pero no es verdad. O sea, siempre vas a saber más que alguien que está recién empezando o alguien que acaba de terminar si ya tienes experiencia laboral. Entonces es ir enseñando lo que ya conoces, sea con lo que estábamos diciendo Instagram o un podcast o lo que sea. Sí, entonces, la herramienta o sea, el formato que te sientas más cómodo, digamos. Creo que parte del truco es hacerlo de la manera que te guste, porque te va a tomar tiempo, te va a tomar energía, te va a tomar horas extras que no tenías planteadas. Entonces, tiene que ser el formato que te guste, más allá de lo que esté funcionando ahora y la red que esté de moda, tiene que ser algo que te guste mucho. Y no sé qué opinas, pero creo que es más o menos el mismo consejo para también las personas que están migrando de carrera, ¿no? Que es como nuestro segundo bloque de personas. Es que creo que la respuesta es bastante similar, porque al final es... la misma. Sí, tener claro qué quieres conseguir o hacia dónde te quieres enfocar y empezar a trabajar con eso.
Al final una marca no es algo que pase de hoy empiezo a crearla y mañana ya la tengo. Es algo que es trabajo constante durante años o meses, pero hay que hacerla pues teniendo claro hacia dónde nos dirigimos profesionalmente. Si es un sector concreto, si es solo UI, si es UX, si son las dos. Claro. Y si es una transición es lo mismo, es vale, tengo esta base en ilustración que me decías antes o en psicología, pues uso eso y le voy añadiendo todo lo que voy aprendiendo de diseño. Totalmente, totalmente. Y bueno, no sé qué opinarás tú, porque UI from Mars, como me dijiste, comenzó como por un lindo accidente. Sí. Y de alguna manera mi podcast también, o sea, yo sí preparé ciertas cosas, hice como una especie de logo, lo que sea, pero no es que yo preparé los primeros 100 días de contenido o algo por el estilo. Entonces, cuando la gente me pregunta alguna recomendación, mi recomendación siempre va a ser comiencen. O sea, comienza, no trates de hacerlo muy perfecto, no sé qué opinas. Se lo digo muchas veces a amigos que están también empezando con sus proyectos y aquí lo importante es lanzar algo, por muy pequeño que sea, y ser constante generando contenido y ir aprendiendo por el camino. UI from Mars empecé en febrero de 2018 y era una landing page con una descripción de qué iba el proyecto y una imagen vectorial. Claro. Y era un apúntate. Pues se apuntaron 70 personas. Yo, ¿vale? y a raíz de allí, pues empecé a escribir contenido, decidí que eran los viernes y poquito a poco, cada viernes, pues ha ido creciendo. Pero si me hubiera esperado a tener un año de contenido, lo que decías tú antes, 100 días, es que no hubiera salido nunca. Claro, no sabes nunca. Aparte del contenido se vence, o sea, hay contenido que caduca porque depende del tema, ¿no? Sí. Sí. También te digo que habitualmente intento hacer el contenido que llaman evergreen, que es contenido que lo leas cuando lo leas, te sirve. Exacto. No pasa siempre cuando hablo de actualizaciones de Sketch, Figma o demás, evidentemente no, pero intento que sea contenido que da igual cuando lo encuentres que te pueda servir. Exactamente. Sí, y bueno, con todo esto que hemos hablado, creo que es una buena forma tanto de hacer un buen portafolio como hacer tu marca personal y todo esto, es una forma de crecer como profesional, ¿no? Muchas veces los diseñadores nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué es un junior? ¿Qué es un senior? ¿Cómo sé si soy junior? ¿Cómo llego para acá? ¿Cómo doy el salto? Ya estoy cansado, tengo 4 años trabajando y todavía soy junior. Es como el misterio, ¿no? Que todavía no se resuelve para algunas personas. Yo, la verdad es que todavía no sé qué es un junior y qué es un senior, ¿eh? O sea, me cuesta diferenciar la barrera entre si tienes de 0 a 3 años de experiencia eres junior, de 3 a 6 senior. Claro. Depende de la empresa y depende de la persona, porque puedes haber estado 3 años trabajando muy, muy duro y estar por delante de alguien que ha trabajado ya 6 años, pero no de una forma tan intensa. Entonces, exactamente. ¿Cuál es la pregunta? No, o sea, que con tantas, básicamente la pregunta así más centradita, ¿no? Con tantas etiquetas que hay ahora, sí. Junior, senior, todo esto. Y aparte, el montonazo de títulos de UX que sí. van apareciendo. ¿Cómo haces para crecer, no? ¿Cómo descubres ese truco para subir de escalón? Lo descubres trabajando. Es decir, yo empecé mi formación en diseño es de diseño gráfico, por decirlo de algún modo, pero yo siempre había tenido interés por todo lo que era digital. Okay. Ya desde pequeña me empecé a pelear con HTML y CSS para descubrir cómo se hacían las webs. Y a raíz de allí, pues tenía claro que quería enfocarme en lo digital, pero porque es una vertiente en la que me lo paso bien. Si te paras un poco a pensar en qué te lo pasas bien, y eres capaz de decir, vale, me gusta mucho hacer esto, pero no me gusta nada hacer esto. Eso de aquí ya te marca el camino hacia dónde tienes que ir. El problema es cuando nos empeñamos en hacer 70 cosas a la vez y querer hacerlo todo bien, porque no se puede. No se puede. Sí, y nada, y yo creo que eso de hacer muchas cosas a la vez, creo que viene bastante ligado con un sentimiento de miedo, ¿no? De miedo a perderse cosas. Como que
creo que tengo que saber UX y creo que también tengo que saber código y me parece que estaría buenísimo que también sepa ilustrar. Creo que es una sensación que he visto bastante últimamente en las personas que están comenzando y es como el reto que he estado viendo. No sé si es lo mismo por España o es solamente una situación que se está dando por acá o cuál es tu opinión. También, aquí también pasa, pero creo que viene dado porque hay muchas ofertas de empleo en las que te piden pues todo lo que estabas diciendo, que sepas diseñar, que sepas programar, que entiendas campañas de marketing, que entiendas negocio, datos, After Effects y toda una pila de cosas. Entonces, yo lo que siempre he dicho es ignorar este tipo de ofertas porque para mí significa que no saben qué hace un diseñador. Entonces, si no saben qué buscan, ir a trabajar en esa empresa puede ser bastante complicado porque no van a saber cuál es tu trabajo. Claro. Entonces, lo que diría es, al final lo que he dicho antes, tener claro qué es lo que quieres hacer y a qué te quieres enfocar y ir hacia allí. Evidentemente puedes tener otros intereses. A mí a veces Obvio. me gusta, quiero aprender a editar vídeos, pero no es algo que vaya a poner en mi portfolio. Es algo que hago para mí, para los posibles vídeos de YouTube que suba, pero ya está. O sea, una cosa es hacia lo que te enfocas a nivel profesional, hacia donde creas tu marca y todo lo que hablábamos antes, y otras cosas que me pueden gustar hacer, pero no hace falta hacerlo todo. Es que además Exacto. No se puede. Sí. Sí, no se puede. Y yo creo que parte de nuestra carrera del UX es que somos muy sinceros, o deberíamos ser sinceros, en lo que no sabemos, ¿no? No es bueno un UX que diga, sí, yo sé hacer todo esto. Sí, es arriesgado, pero también te digo que yo, ahora ya no tanto, pero cuando estaba empezando sí que lo había hecho alguna vez, de ¿sabes hacer esto? Y yo, sí. Y después irte a aprender cómo se hace. Ojo, pero eso tiene su lado positivo, o sea, el improvisar un poco quizás te ayuda a entender qué te gusta, qué no te gusta, dónde están tus habilidades. Sí, pero depende de la empresa, lo pasas mal, ¿eh? Porque es como, vale, he dicho que sabía hacer esto y no lo sé. Claro, eso es distinto. Sí. Y que te iba a preguntar, bueno, creo que ya lo hablamos, ¿no? El tema de los diseñadores, que ahora los llaman full stack, creo, que son diseñadores que saben hacer todo el proceso. De hecho, en la entrevista pasada, Jorge lo estaba hablando, donde en algún punto existió, era muy común, ¿no? Como ese tipo de puesto, el diseñador que sabe diseñar, que sabe hacer research, que sabe programar. Y yo creo que ahora nos encontramos en un punto del rubro donde estamos creciendo un poco más, porque poco a poco estamos logrando explicarle a las empresas nuestro puesto, nuestras responsabilidades, nuestro valor, que es lo más importante. Y yo no sé, por ejemplo, si tienes algún consejo para las personas que se encuentran en una empresa que aún está creciendo, aún no tiene esa madurez en el área del UX, entonces no saben mucho, ¿no? Cómo qué hacer. Se trata al final de hacer mucha pedagogía y evangelizar un poquito sobre qué es diseño, qué puedes solucionar tú y qué no, y explicarles un poquito la diferencia entre los perfiles, que se necesita este tipo de perfil, que tú eres este, es que los diseñadores muchas veces tenemos tendencia en suponer que llegamos a una empresa y sabrán de qué va el diseño, pero es que diseño es tan nuevo, entre comillas, y amplio, que es nuestro trabajo también explicar qué hacemos y por qué lo hacemos. Por eso al inicio, cuando me preguntabas lo de portfolio, te decía que expliquemos el proceso de diseño, porque esto también ayuda. Y nos ayuda a nosotros a decir, mira, me pides que diseñe una web, pero no solo el cromo final, implica hacer todo este trabajo intermedio. Sí. Entonces es lo de ir explicando de qué va el diseño, qué tipo de perfiles hay, etcétera. Lo que pasa es que si las empresas son pequeñas no tienen presupuesto para tener tantos perfiles específicos. Entonces es normal que en algunos casos busquen un perfil que lo haga todo. Lo que pasa es que tienen que saber que lo va a hacer todo, pero a un nivel más bajo. También, claro. Pero es nuestro trabajo explicar lo que hacemos. Incluso cuando presentamos un proyecto internamente, explicar cómo hemos llegado a esa solución, qué hipótesis hay, qué soluciona, al fin y al cabo, en lugar de hacerlo, mira,
este es el proyecto. Y quedarnos así, claro, esperando, porque no así. Y te lanzas todos los números y la data y ellos no se van a identificar como uno. Creo que en la anoche había alguien explicando eso, ¿no? Que cuando nosotros hacemos UX en una empresa que por ahí no tiene un nivel de madurez tan grande, es importante involucrar a las partes en ciertos momentos, bueno, que depende de donde se pueda, ¿no? Para que al final del momento, cuando se presente el proyecto o lo que acabas de investigar, la gente se identifique, ¿no? Y no sienta que es como algo externo que les está llegando. Claro, porque un perfil, o sea, alguien de diseño no es alguien que se sienta en su silla, se pone los cascos y no le puedes molestar. El diseño necesita hablar con negocio, hablar con ventas, hablar con marketing y, como decías tú, involucrarlos en todo el proceso, porque si no es que no van a sentir el proyecto como suyo. Van a sentir que tú has estado ahí trabajando semanas o meses y de repente les dices, toma, es esto. Exacto. Y te van a hacer como, vale, ¿y? Sí. ¿Qué quieres que haga? De hecho, yo que obviamente escucho otros podcasts, escuché un podcast de una persona que dice que él cuando comienza un proyecto de UX, bueno, no sé si era de UX, pero bueno, cuando él comienza un proyecto, él lo primero que hace es involucrar en un workshop a los stakeholders, al cliente básicamente, por al menos 2 días, para que ellos vean todo el trabajo que toma, todo el valor que aporta, y obviamente para que ellos pongan su granito de arena, que lo van a ver reflejado en el producto final. Y ellos van a sentir, y es la verdad, de que son parte de lo que está ahí y lo ven de otra manera. Claro, es que además tienen otro punto de vista. También depende de la empresa, el tipo de perfil que puedes involucrar, durante cuánto tiempo, etcétera. Pero yo lo que intentamos es involucrar a desarrollo, porque también nos puede ofrecer soluciones que no estemos viendo. Project managers o product owners que tienen conocimientos de negocio que en diseño no tenemos por qué tener. Marketing, porque tienen como muy integrada cómo es la marca y cómo interrelacionarla. Entonces, todo esto son inputs que sirven para el diseño que estás haciendo tú, que es lo que decías tú antes. Entonces, así, escuchando a todos los puntos de vista, lo que conseguimos es hacer algo que funcione mejor para todos, que no es solo un diseño que has hecho tú ahí sin escuchar a nadie. Claro, aislado, el diseñador este raro que está ahí en la esquina, así, lanzando píxeles. Sí. Sí, yo creo que estaría bueno que pasemos a las preguntas, a las que recopilamos en las redes sociales, y después pasemos a las que están ahora en el vivo, ¿no? Vale, de acuerdo. Así que si alguien tiene preguntas ahora, estaría bueno que las vayan escribiendo, así cuando terminamos estas, comenzamos desde allá. Bueno, la primera pregunta que nos dejaron fue básicamente ¿cómo empezaste en UX? Creo que ya lo contaste un poco, pero por ahí. Sí. Desde pequeña me gustaba mucho dibujar, esto parece un clásico, pero es la verdad. Y eso, estudié diseño. Lo que pasa es que antes de estudiar diseño hice un año de carrera de turismo que no tiene nada que ver. Me perdí un poco por ahí. Entonces me di cuenta de que podía estudiar diseño porque antes no era tan evidente como ahora. Antes estoy hablando hace 10 años, bueno, 12. Pero no era algo, o sea, yo no sabía ni que existía la posibilidad de estudiar diseño, no era como, bueno. Y eso, estudié diseño gráfico, packaging, editorial, etcétera, o sea, convencional. Y como te decía, en paralelo yo tenía interés en el lado digital, entonces fui por mi cuenta aprendiendo a cómo funcionaban las páginas web, cómo diseñarlas con FrontPage, Dreamweaver y todos estos programas tan viejos. Y fui creciendo, o sea, cogí como base el diseño gráfico y lo empecé a mezclar y acabé pues donde estoy ahora diseñando webs y aplicaciones. El tema es que por el camino estudié también la carrera en publicidad porque me di cuenta que la formación en diseño te enseña solo la parte, las habilidades técnicas. Sí. Y pensé, o sea, le estaba dando muchas vueltas a, vale, el diseño en una empresa, ¿qué hace? No es solo un flyer, forma parte de una estrategia, de una marca, de un negocio. Entonces, hice esa carrera para entender dónde se mueve el diseño dentro de una empresa. Y conocimientos más específicos de UI UX, ya te digo, han sido cursos que he ido haciendo y casi soy bastante autodidacta en ese lado. Sí.
Sí, Lo que pasa está bueno. Sí. Sí, mi perfil tira también un poquito más hacia la parte de interfaz y de tener muy en cuenta el negocio. No tiro tanto por la parte de research, por lo que te decía antes, Vale. porque no me da, o sea, no tengo horas. Claro, hay que elegir las batallas, hay que entender, hay que Sí, entender a dónde ir. y esa decidí que no, que me interesaba también más la parte de negocio y estrategia que no la de investigación. No, Pero está buenísimo. es un camino que no es que tuviera súper claro dónde quería llegar, simplemente he ido haciendo los pasos que me parecían como más lógicos en cada momento y aquí estoy. Claro, aquí estamos. Sí. Y hay alguien que pregunta, ¿cómo inicio en UX Research de manera freelance? Yo no me dio mucho contexto, pero yo asumo que esta persona ya ha trabajado como diseñador y Sí, nos hace esta pregunta. pues bueno, de hecho esta respuesta sirve para UX Research, para UI o para cualquier otra disciplina que sea una mezcla de todas y es lo que decíamos antes de empezar proyectos. Puedes empezar un proyecto porque quieres replantear cómo sería el rediseño de Spotify. Exacto. Puedes, que sé que es un clásico, pero es que al final sirven para eso estos ejercicios. Hacer también proyectos para amigos, para familiares, pero hacerlos como si fuera un encargo de una empresa y hacer toda la investigación y todo lo que necesites hacer y después explicarlo en un case study. Y lo mismo con diseño de interfaz. Claro. Sí, es un poco lo que hablamos antes al inicio, ¿no? O sea, si estás comenzando, no tienes nada, estás en cero, o quieres comenzar algo nuevo, alguna rama nueva, te va a tocar improvisar un poco, adaptarte, y arriesgarte un poquito. Hay alguien más que nos pregunta, ¿cómo consigo mis primeros clientes si soy freelancer, por ejemplo? Yeah, mi primera web creo que la hice por las primeras gratis y la primera por la que me pagaron era 50 euros, que no es mucho, la verdad, pero eran todos estos proyectos amigos o familiares que hacer algo para ellos me sirvió para que vieran a qué me dedicaba y entonces si quedaban contentos era más fácil que ellos hablaran a amigos suyos de que yo podía hacerles una página web o hacerles una app o hacerles un cartel o lo que sea. Entonces es empezar ayudando, aunque sea gratis, a amigos o familiares. O sea, todo lo que te ayude a expandir tu red de contactos, de la más cercana a lo que te decía, alguien que conoce a alguien que. Claro. Al Sí, yo creo final... que es lo No, que está ligado con todo lo que venimos hablando, ¿no? sí, Básicamente, iniciativa. Creo que toca mucho eso, ser autodidacta, tener propio impulso, tener constancia, y va también de ese lado, ¿no? sí, porque hay una frase que digo mucho, pero es que cuando terminas de estudiar diseño, que estás ahí con tu diploma, es un ¿y ahora qué? O sea, ¿sabes? Se acaban de cerrar la puerta de la uni, yo tengo mi diploma ¿y qué? No va a venir nadie a buscarte corriendo, en plan, ven. Bueno, empieza a crear tu marca, a empezar con proyectos pequeños y poquito a poco, pero es eso, Ya, poquito a no, poco. no va a venir Sí, nadie, totalmente. desafortunadamente. Desafortunadamente. Y Sí. bueno, después nos tienen una pregunta que es un poco, no sé, como más técnica, pero vamos a ver. Vale, Me dicen, Chris, está Figma, Sketch, Adobe sí. 3D, etcétera. ¿Alguno va a tomar el liderazgo? Yo, sinceramente, no me caso con ninguna, así que no sé qué opinas. Yo espero que no encuentre nadie el liderazgo, porque tal y como están ahora, como están compitiendo entre sí, Sí, están trabajando tanto Figma, Sketch, Adobe XD, InVision y todas sí. para ir mejorando muy rápido su producto y ir añadiendo nuevas funcionalidades y Sí. al final eso nos va bien. Sí, exacto, nos conviene que estén en ese plan. Claro, porque si no, fíjate lo que pasaba antes, que Photoshop era el líder o Illustrator y estaban ahí sin que nadie les Como hiciera reyes. sombra y hacían lo que querían. Sí, 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 Y terrible. con esta pelea, pues creo que en realidad nos va bien. El tema es, escoge, como decías tú, el software que más te interese por el tipo de proyecto que vas a hacer. Totalmente, O sea, totalmente. no te pongas a utilizar Figma porque está de moda, no hagas cosas en Claro, Sketch porque sí, es como, ¿qué herramienta te va mejor a ti? Esta, pues utiliza esta. total.
Sí, cuando, por ejemplo, en diseño, porque yo también vengo migrando de diseño a UX, cuando a mí la gente me dice cosas como, no, es que yo uso Illustrator porque no me gusta Photoshop. No, pero perdón, no es que te guste o no te guste, es que son dos cosas distintas. Creo que no has entendido ese lado. Y es muy importante eso, ¿no? Entender cuándo quizás nos viene mejor Figma, cuándo nos viene mejor quizás Sketch o Adobe. Creo que, y que sigan compitiendo es buenísimo. Sí, sí, es que al final es eso, es lo que decías, escoger el proyecto, el software que te permita hacer el mejor trabajo, porque evidentemente puedes hacer una web con InDesign, que he visto alguna, Sí. con Photoshop, con Illustrator, pero bueno, usa la que a ti te ayude más. Claro, obviamente, obviamente. Bueno, no sé si tenemos preguntas en YouTube, en el vivo. Vamos a ver. Unos 5 minutos, pasó muy rápido el tiempo. A ver. A un diseñador gráfico que no conoce UX y por más de 15 años viene diseñando sin UX bajo su criterio. ¿Qué recomiendas para inspirarlo y convencerle que UX es lo que el mercado necesita hoy? A ver. Espera, que me la vuelvo a leer, que no. Al final. No, dime. No, Dime, sí, dime. sí. Creo que es lo que estábamos diciendo, da igual de dónde vengas, si quieres hacer UX, puedes seguir aprendiendo de forma autodidacta o puedes hacer un curso o lo que consideres necesario para que te dé los conocimientos para llegar a donde quieras. El UX es importantísimo en el mercado actual porque con la cantidad de webs y aplicaciones que hay, que una empresa intente lanzar algo sin un perfil así es como bastante arriesgado. Entonces, creo que aquí tenemos como una buena oportunidad para situarnos en este mercado y empezar a trabajar allí, pero es eso, es ir teniendo claro dónde quieres ir y estudiando, pues, eso, de forma autodidacta o con formación. Total. A ver, otra pregunta de Carolina Ortega. Hola, Cris. Asumo que es a Cris, la otra Cris. Si tuvieras que estructurar la forma de publicar un proyecto, ¿cuáles crees que serían los pasos a seguir para tener como guía? Gracias. Entiendo que hace referencia al proceso de diseño. Es lo que decía al principio, es explicar cuál era el brief original, qué es lo que se quiere resolver, la investigación y las conclusiones que tengas, si ha habido investigación, qué hipótesis se quiere resolver, en plan, hay que rediseñar la web, pero vamos a hacer este cambio aquí para subir la conversión, me estoy inventando, ¿eh? Claro. El siguiente paso es hacer wireframes, diseño, prototipo, el resultado final y después, si es posible, validar esa hipótesis con Optimize o con la herramienta que sea, pero al final ese es el camino entero que pienso que habría que seguir para explicar un proyecto. Totalmente, sí. Sí, puede mostrar el impacto, está buenísimo. Otra pregunta que dice, ¿contar todo el proceso de UX o cuánto resumir? No creo que haya una guía de hasta dónde llegar, solo que está bien. Creo que pienso que es suficiente con explicar las conclusiones que te han llevado a tomar las decisiones que siguen al proyecto. Y si alguien quiere saber más o que te lo pidan a través del portfolio y te llegue en un email o lo que sea, pero al final es explicar, por ejemplo, que se hizo investigación para usuarios para contestar esta pregunta, explicar un poquito la metodología sin ir ahí al detalle de qué tipo de pregunta exacta, claro, y explicar las conclusiones que se han obtenido de este paso. Y eso, se puede armar un case study en PDF más completo, que lo que puedes hacer es en el portfolio añadir este enlace de, vale, si quieres ver el case study completo, envíame un email. Exacto. Pues esta es una forma. Creo que depende del medio en el que presentes tu portafolio, sí, tratar de entender qué tanta info poner, básicamente. Sí, pues por lo que decíamos al principio, no todo el mundo tiene los conocimientos de un diseñador. Y si tu portfolio mira a alguien de recursos humanos que entienda algo, estaría bien. Sí. Y tenemos una última pregunta porque me parece que ya estamos cortos de tiempo. Muchas gracias, Chris. Yo me especialicé full en UX Research y ahora estoy orientando más a Product Designer.
Entonces, UI from Mars me sirvió mucho para aprender. No fue una pregunta, pero está buenísimo. Gracias, Anaín. Me alegra mucho que el contenido que escribo te sirva para hacer esta transición a UI. Muy bien. Bueno, no sé si nos quedará tiempo para una pregunta más, quizás. A ver. Vamos a ver. Como que sí. ¿Cómo convences a los stakeholders que son avanzados de edad y creen sabérselas todas? Esta es complicada, ¿eh? Es que el truco, por decirlo de algún modo, es el mismo, es explicar muchas veces, insistir mucho en qué estás haciendo, qué estás resolviendo, cuál es tu proceso de trabajo y para qué sirve lo que estás haciendo. Al final, hay muchos stakeholders que es como, vale, no me expliques todo lo que estás haciendo, explícame en qué me ayudas. Y enfocar el discurso hacia allí a veces es más fácil. Pues como, mira, yo estoy aquí, hago todo esto, pero te ayudo en esto. Claro. Y irlo repitiendo muchas veces. Sí. No hay más. No hay más, no hay otra forma. Bueno, creo que ya estamos de tiempo, me parece, si lo llevo bien. Sí, justamente. Sí. Vengo a hacer el aguafiestas siempre. Desde el cole siempre he sido el aguafiestas. El bus killer, ¿no? Debía, pues, justamente interrumpirlos. Discúlpenme, obviamente es por el tiempo. Quisiéramos tener muchas más horas. Tenemos muchas preguntas que quedaron sin responder. Muchos elogios también. Para Chris, eres una rockstar. Según aquí los comentarios, hay gente que está como en un concierto gritando loca con las manos arriba. Entonces, muchísimas gracias de verdad por el tiempo y las experiencias que nos contaron, ¿no? Sus puntos de vista y cómo mejorar nuestro portafolio, nuestro bagaje profesional, ¿no? Sé que aquí hay muchos que estamos empezando en esta parte de la experiencia de usuario y son este tipo de historias las que nos ayudan como a crecer, ¿no? Son como esos pilarcitos para crecer más. Entonces, nuevamente, en nombre de toda la comunidad, de nuestros sponsors, muchísimas gracias. Si quieren, pueden compartir sus redes sociales para que los sigan en este instante. Vale, lo primero, gracias a vosotros, Andrés, por invitarme a esta iniciativa tan bonita. Me ha gustado mucho estar aquí. Yo, si queréis repetirlo, yo encantada. Y mis redes sociales, pues, Cbusquets, en Twitter, en LinkedIn y en todos lados. Y UI from Mars para el resto. Exacto. Perfecto. Y a mí me pueden seguir por @UXBS, así como están ahí las letras, en Instagram y en Twitter también. Más que nada Instagram es lo que muevo más. Y bueno, obviamente si me escriben por LinkedIn y me agregan, buenísimo. Y el podcast lo pueden conseguir en todas las redes sociales de audio, ya está oficialmente en todas las que tengo conocimiento. Perfectísimo, muchísimas gracias. Esperamos volver a contar con ustedes el año entrante o quién sabe, hasta hacemos otro, pero de 72 horas, dentro de 8 días, a huevo. Vale, bueno, si lo hacéis avisadme. Claro, avísanos. Esta vez, muchísimas gracias. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Bueno, igualmente. Bye. Adiós.